Mi hermana me dejó a sus hijos otra vez, sin preguntar. Finalmente le dije que no, así que se volvió loca y les dijo a mis padres que los estaba poniendo en peligro. Una hora después, tuve que explicarlo todo. A un oficial de policía. Si me hubieras dicho hace 3 años que estaría en la entrada de mi casa, con el corazón acelerado, intentando explicarme ante un oficial de policía, mientras mi hermana gritaba desde el porche como si estuviera en una audición para una telenovela, me habría reído en tu cara. En aquel entonces, yo era el tipo tranquilo de la familia, el tío guay, el que traía donuts solo porque sí, jugaba a la mancha hasta que le fallaban las rodillas y te llevaba en coche sin esperar nunca dinero para la gasolina. Me llamo Travis. Tengo 31 años. Sin esposa, sin hijos propios. A menos que cuentes a mi gato, Dove, que se comporta más como un compañero de piso gruñón que como una mascota. Trabajo desde casa en soporte técnico remoto y vivo en la misma casa en la que crecí, aunque ha sido remodelada y pintada tantas veces que apenas se parece al lugar desde donde mi hermana solía lanzar mis figuras de acción desde el tejado para ver si podían volar. Esa hermana, se llama Mónica. Tiene 36 años, es madre soltera de 2 hijos y, de alguna manera, todavía se las arregla para comportarse como si le estuviera haciendo un favor al mundo solo por existir. Solíamos ser cercanos, o al menos tan cercanos como pueden serlo 2 hermanos con 5 años de diferencia, cuando una es una sabelotodo dramática y el otro solo intenta ocuparse de sus propios asuntos. Sin embargo, después de su divorcio hace 2 años, las cosas cambiaron rápidamente. Mónica se apoyó mucho en mí. Al principio, no me importó. Quiero decir, tenía sentido. Estaba pasando por una mala racha, y supuse que cuidar de mis sobrinos, Lily y Mason, de vez en cuando era lo menos que podía hacer. Pero de vez en cuando se convirtió en 2 veces por semana, luego en días alternos. Y después, en golpes al azar en la puerta a las 6 de la mañana con Mónica empujándome a sus hijos como si fueran un par de maletas que no le apetecía cargar. Siempre tenía alguna excusa, una entrevista de trabajo, una cita, solo un recado rápido. Una vez, los dejó y desapareció durante todo un fin de semana sin siquiera enviar un mensaje de texto. Más tarde descubrí que se había ido a un retiro de vinos con sus amigas en Napa. Mientras tanto, yo intentaba explicarle a una niña de 5 años por qué La Patrulla Canina ya no estaba en Netflix y calmaba a un niño de 3 años que pensaba que el cielo se estaba cayendo porque empezó a llover. Debería haber establecido límites antes. Lo sé ahora, pero en aquel entonces, no quería crear problemas. Mis padres, que Dios los bendiga, pero son ciegos cuando se trata de Mónica, siempre elogiándola por ser fuerte y salir adelante por los niños. Sin importar el hecho de que la mitad de su fuerza provenía de descargar sus responsabilidades en mí. Cada vez que mencionaba que sentía que se aprovechaban de mí, mi madre suspiraba y decía algo como, Travis, eres tan bueno con ellos. Es solo una fase. Mónica necesita apoyo ahora mismo. Mi padre, él negaba con la cabeza y murmuraba, solo ayuda a tu hermana. Eso es lo que hace la familia. Y no eran solo mis padres. Mis amigos empezaron a notarlo. Mi colega Eric bromeó una vez, tío, eres un niñero con una hipoteca. Me reí, pero me dolió. No me importaba ayudar. Amaba a Lily y a Mason, pero hay una diferencia entre ayudar y que te carguen con todo. Y Mónica, ella nunca preguntaba. Simplemente asumía que diría que sí. Se convirtió en un acuerdo tácito en el que decir que no se sentía como una crueldad. Aparecía con esa sonrisa forzada, dejaba la bolsa de los pañales junto a la puerta y desaparecía antes de que pudiera terminar mi café. Hubo una vez. La recuerdo claramente porque fue el mismo día que tenía una entrevista virtual para un ascenso. Le había dicho a Mónica con antelación que no podía cuidar a los niños ese día. Incluso le envié 3 recordatorios por mensaje. Pero a las 9 de la mañana, llamaron a mi puerta. La abrí y encontré a Lily sosteniendo su mochila de Elsa y a Mason arrastrando su mantita por mi felpudo como un trapo de cocina. Ni rastro de Mónica. Me quedé allí, atónito, hasta que la vi alejarse a toda velocidad en su coche como si acabara de cometer un crimen. Estaba furioso, pero ¿qué podía hacer? ¿Dejar a los niños fuera? Por supuesto que no. Así que me perdí el tiempo de preparación para mi entrevista y la fastidié por completo, intentando silenciar a un niño pequeño que lloraba mientras explicaba la gestión de bases de datos a un gerente de contratación.
No conseguí el trabajo. Aún así, me lo tragué. Cada vez, me lo tragaba. Seguía diciéndome a mí mismo que eventualmente se recompondría, encontraría algo de estabilidad y dejaría de usarme como su plan B. Pero la gente no cambia cuando se lo permites. Simplemente se vuelven más audaces. El punto de quiebre comenzó hace 2 viernes. Se suponía que era mi fin de semana libre. Sin llamadas de Zoom, sin emergencias de clientes, solo yo, Doug y una pizza del tamaño de mi ego. Estaba a la mitad de un documental sobre desarrolladores de videojuegos de la vieja escuela cuando mi teléfono vibró. «Mónica». Dejé que sonara. Luego llegaron los mensajes. «Oye, ¿puedes quedarte con los niños? Tengo una cita». «Solo unas horas». No respondí. 5 minutos después, «Travis, te necesito». Y luego, «No me ignores. Esto es importante». Miré la pantalla, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Ya podía oír su voz en mi cabeza, aguda, pasivo-agresiva y con la dosis justa de chantaje emocional para hacerme sentir como el villano. Pero algo dentro de mí se rompió. Estaba cansado. Cansado de que me trataran como un plan de respaldo, cansado de fingir que no me importaba. Así que, por primera vez en más de un año, dije, no, no puedo. Tengo planes. Por favor, pídeselo a otra persona. No respondió. Durante unos 30 minutos, pensé que tal vez finalmente lo había entendido. Quizás este era el comienzo de que respetara mi tiempo. Incluso empecé a relajarme, terminé mi pizza y justo cuando iba a coger el mando a distancia, oí que llamaban a la puerta. No el ligero toquecito de una visita amistosa. No, eran golpes, urgentes, molestos. Abrí la puerta y allí estaba ella, Mónica, furiosa, con los brazos cruzados. Los niños en el coche detrás de ella. Ni siquiera dijo hola. ¿En serio no te los vas a quedar? No. Te dije que tenía planes. Últimamente siempre tienes planes, espetó, pasando a mi lado para entrar en la casa como si fuera la dueña. ¿Qué? ¿Una gran despedida de soltero con tu gato? Cerré la puerta detrás de ella, tratando de mantener la calma. Ni siquiera preguntaste si estaba libre. Simplemente lo asumiste. Soy su madre, Travis. Necesito apoyo. Respiré hondo. Y te he estado apoyando durante meses. Pero no soy tu marido. No soy tu niñera. Tienes que resolver esto. Puso los ojos en blanco. Vaya. Qué dramático. Son solo unas horas. Les encanta estar aquí. Ese no es el punto. Parecía que iba a discutir más, pero entonces Lily empezó a llorar en el coche. Mason pateó el respaldo del asiento. Mónica me lanzó una mirada como si yo fuera el que los estaba torturando. ¿De verdad vas a hacer que vuelvan a casa disgustados, siseó? No respondí. Y ese silencio, al parecer, ese silencio fue imperdonable. Se fue en una nube de insultos murmurados y portazos de coche, saliendo de mi entrada como una adolescente castigada por el fin de semana. Pensé que eso era todo. Quizás se calmaría. Quizás se daría cuenta de que no podía intimidarme para que criara a sus hijos por ella. Pero subestimé hasta dónde estaba dispuesta a llegar Mónica. Porque menos de una hora después, oí otro golpe en la puerta. Esta vez, no era Mónica. Era un oficial de policía y, detrás de él, mis padres. Me quedé helado cuando abrí la puerta. No porque pensara que había hecho algo malo, sino porque hay algo profundamente inquietante en ver a un policía en tu puerta, especialmente cuando no tienes ni idea de por qué está ahí. No era uno de esos tipos caricaturescamente severos, pero el uniforme, el cinturón, la placa, todo tenía peso. El peso suficiente como para que se me revolviera el estómago. Era alto, quizás de unos 40 años, con gafas de sol oscuras aunque el sol ya había bajado, y una expresión profesional e indescifrable en su rostro. ¿Travis Albrook?, preguntó, con una tabla de notas en la mano. Sí, asentí. Soy el oficial Langley. Recibí una llamada sobre una posible negligencia infantil en esta residencia. ¿Puedo entrar para una charla rápida? Se me secó la boca.
Parpadeé, medio esperando que un equipo de cámaras saliera de repente y gritara, «¡Te pillamos!». Pero no, no era una broma. Era real. Me hice a un lado, con el corazón latiéndome en los oídos. Entonces los vi, a mis padres. Mi madre de pie junto a la entrada, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho como si tuviera frío, aunque hacía 23 grados. Mi padre a su lado, con el rostro sombrío y los ojos entrecerrados. Ninguno de los dos saludó. Ninguno sonrió. Se me hundió el pecho. El oficial Langley entró y miró a su alrededor como si estuviera buscando algo o a alguien. «¿Le importa si echo un vistazo?», preguntó. «Claro», dije, confundido. «Pero no hay niños aquí. Estoy solo». Me miró de nuevo. «Recibimos un informe de que 2 menores fueron dejados sin supervisión en esta casa y que su seguridad estaba en riesgo». «¿Qué?», parpadeé. «No, eso no es. Eso no pasó». Hizo una pausa, claramente tratando de leerme. «Sentémonos un momento». Nos trasladamos a la sala de estar. Doug, mi gato gruñón, estaba tumbado en el sofá como si nada de esto le concerniera. Envidié a ese gato más de lo que puedo explicar. El oficial Langley sacó un bloc de notas. ¿Puede contarme cómo ha sido su día? Solo un breve resumen. Así que lo hice. Le expliqué todo, desde el mensaje de Mónica hasta su aparición y mi negativa a quedarme con los niños. Le dije exactamente lo que había dicho, cómo se fue con ellos, cómo pensé que todo había terminado. Incluso le mostré los mensajes, que afortunadamente no había borrado. Él asintió lentamente, tomando notas. ¿Y usted dice que hoy no tuvo la custodia de los niños? ¿Ni siquiera brevemente? Ni siquiera salí de casa, dije. Mire, los he cuidado antes. Muchas veces, pero no hoy. No después de decir que no. Mónica se fue enfadada. Eso es lo último que supe de ella. Me miró, luego volvió a sus notas. ¿Y vive solo? Sí, solo yo y mi gato. Soltó un pequeño suspiro y asintió. De acuerdo, le creo. El alivio que sentí fue instantáneo pero efímero, porque luego vino la siguiente parte. Se levantó y caminó hacia la puerta principal, haciéndome señas para que lo siguiera. Afuera, mis padres seguían allí, pero ahora Mónica había regresado. Estaba hablando animadamente con mi madre, con la cara roja e hinchada como si se hubiera provocado el llanto. Cuando vio al oficial conmigo, sus ojos se entrecerraron como si yo fuera una cucaracha que hubiera salido de debajo del frigorífico. El oficial Langley los llamó. «¿Puedo hablar con usted un momento, señora?», le dijo a Mónica. Ella se acercó, con los brazos cruzados, la voz temblando con una urgencia fingida. «¿Los encontró? ¿Están bien los niños?» Él levantó una ceja. «No había niños en la casa, señora. El señor Albrook dice que se negó a recibirlos hoy». ¿Tiene alguna razón para creer lo contrario? Mónica parpadeó, sorprendida, pero solo por un segundo. Luego las lágrimas brotaron como un grifo. «Está mintiendo». «Los dejé. Llamé a la puerta y los dejé allí. Me dijo que se los quedaría». Eso era una mentira descarada, audaz y peligrosa. Mi madre jadeó. «¿Los dejaste fuera?» «No», intervine. «Está mintiendo. Nunca los dejó». Se enfadó y se fue. Revise la cámara de mi porche. Mónica puso una cara como si se acabara de tragar un limón. «Esa es una buena idea», dijo el oficial Langley, volviéndose hacia mí. «¿Tiene la grabación?» Asentí y saqué mi teléfono, con el corazón acelerado mientras abría la aplicación de mi sistema de seguridad. Retrocedí hasta la hora exacta, 9:03 de la noche. Allí estaba ella, en calidad HD, de pie en la puerta, sola. Sin niños, sin sacar sillas de coche, sin mochilas, solo Mónica gritándome y yéndose furiosa. Le entregué el teléfono al oficial Langley. Lo vio con cara de póker. Luego se volvió hacia ella. «Señora», dijo, con la voz severa ahora, «esto contradice su declaración. No hay pruebas de que haya dejado a los niños aquí. Y si presenta una denuncia falsa de negligencia, eso es un asunto serio».
El rostro de Mónica se descompuso con pánico real ahora. Yo. Debí de confundirme con las horas. Me refería a antes. Quizás estaba confundida. Pero el daño estaba hecho. ¿Tartamudeó? Mis padres la miraron en estado de shock. Y el oficial Langley le dedicó el tipo de mirada que normalmente se reserva para la gente que intenta pasar sopa por la seguridad del aeropuerto. Voy a registrar esto como una denuncia falsa, dijo. Señor Albrook, lamento las molestias. Hemos terminado aquí. Me entregó una tarjeta y se fue. El silencio después de que el coche patrulla se alejara fue sofocante. Mi madre finalmente habló. Mónica, ¿en qué estabas pensando? Mónica no respondió. Solo me lanzó una mirada asesina, se dio la vuelta y se subió a su coche. Mi padre negó con la cabeza. ¿Esto? Esto se está yendo de las manos. ¿Tú crees? Se fueron poco después en un incómodo torbellino de despedidas y expresiones forzadas. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, con las luces apagadas, Doug acurrucado a mis pies, y miré al techo tratando de entenderlo todo. Intentó meterme en problemas con la policía. Con los servicios de protección infantil, nada menos, porque dije que no y mis padres habían aparecido sin siquiera escuchar mi versión. Simplemente le creyeron. Esa parte me dolió más de lo que esperaba. No porque necesitara que tomaran mi partido ciegamente, sino porque ni siquiera habían preguntado. Se habían quedado a su lado en esa entrada de coche como un jurado al que no había aceptado enfrentarme. Al día siguiente, me desperté con 26 mensajes de texto de Mónica. La mayoría eran párrafos largos y acusadores. Algunos eran chantajes emocionales, ¿acaso te importan tus sobrinos? Otros eran directamente manipuladores, soy todo lo que tienen. Si no vas a ayudar, ¿qué esperas que haga? Y unos pocos eran simplemente venenosos. No respondí. No podía. Necesitaba pensar. Pero las cosas no se calmaron. De hecho, las consecuencias empeoraron. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. Quería hablar de lo que había pasado. Travis, dijo, con la voz tranquila pero tensa. Sé que Mónica reaccionó de forma exagerada, pero está bajo mucho estrés. ¿Crees que eso justifica llamar a la policía? No, por supuesto que no. Eso estuvo mal. Pero está abrumada. ¿Y los niños? No son mis hijos. Hubo una larga pausa. Luego suspiró. Siempre has sido el responsable. Lo sabes. Por eso hemos confiado en ti para que ayudes. Oh, ahí estaba. La vieja frase, la regla familiar no escrita. Travis lo aguantará. Travis lo cargará. Travis se encargará porque es más fuerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía utilizado. No soy una red de seguridad, dije en voz baja. Y no voy a serlo más. Mamá no supo qué decir a eso. Solo dijo que hablaríamos pronto y colgó. Después de eso, Mónica cambió de táctica. Pasó de los mensajes de texto enfadados a presentarse como la víctima en las redes sociales. No uso mucho Facebook, pero recibí un mensaje de un viejo amigo de la familia que decía, ¿está todo bien con tu hermana? Publicó algo raro. Inicié sesión y encontré una publicación larga y pasivo-agresiva en su página. Cuando ni siquiera puedes contar con tu propia familia para apoyarte en los momentos difíciles, empiezas a darte cuenta de quién se preocupa de verdad por tus hijos. Es triste como algunas personas prefieren ver Netflix antes que asegurarse de que 2 niños inocentes estén a salvo. Pero oye, los gatos son más importantes, ¿verdad? Tenía más de 50 me gusta y un puñado de comentarios preocupados. Algunas personas le ofrecieron su apoyo. Otros preguntaron de quién hablaba. Una de mis tías me etiquetó. No comenté. No participé. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Se había cruzado una línea. Y por primera vez, no solo estaba frustrado. Estaba harto. Empecé a distanciarme. La silencié en todas las aplicaciones. Les dije a mis padres que no asistiría a la cena del domingo si Mónica estaba allí.
Incluso empecé a buscar formas de distanciarme formalmente de cualquier tutela o contacto de emergencia relacionado con sus hijos. No intentaba castigarlos, pero tenía que protegerme. Pero a Mónica no le gustaba perder el control, así que intensificó la situación. 3 días después, volví a casa después de hacer la compra y noté que mi buzón estaba ligeramente abierto. Dentro había una carta, escrita a mano, sin sello, simplemente doblada con esmero. Decía: has tomado tu decisión. Solo recuerda que las decisiones tienen consecuencias. No te protegeré la próxima vez. Sin firma, pero reconocí la letra. Mónica tenía una forma muy particular de hacer que su "y" se curvara por debajo de la línea. Miré la carta durante mucho tiempo, luego miré hacia la calle. Nada. Ni rastro de ella. Solo el tranquilo zumbido de un vecindario que pretendía no estar sofocándose bajo todo el silencio educado. No llamé a la policía. Todavía no. Pero tomé fotos, las guardé, hice copias de seguridad, porque algo me decía que esto no había terminado. Y tenía razón. Es extraño cómo la traición no siempre se siente como una puñalada afilada en la espalda. A veces es más lento, como una cuerda que se aprieta alrededor de tu pecho. Al principio todavía puedes respirar, todavía puedes pensar con claridad, pero poco a poco, empieza a apretar más hasta que lo único que te queda es esa sensación de hundimiento y pánico de que algo permanente acaba de romperse. Así es como se sintió la tercera parte de este lío. Comenzó con silencio. Después de la espeluznante carta en mi buzón, la joya de Mónica de las decisiones tienen consecuencias, esperaba más fuegos artificiales, una rabieta, una llamada telefónica a gritos, quizás incluso otra denuncia policial falsa, pero en su lugar no obtuve nada. Durante casi 2 semanas, fue desconcertante. Uno pensaría que estaría aliviado, pero no lo estaba. Se sentía como esperar a que llegara una tormenta después de que el viento se calmara. Seguía revisando mi cámara del porche obsesivamente. Incluso empecé a cerrar con llave la puerta lateral de mi patio trasero y a revisar 2 veces todas las ventanas cada noche antes de acostarme. No creo que Mónica hiciera nada violento, pero tampoco habría esperado que intentara que me arrestaran. Y sin embargo, aquí estábamos. Durante ese periodo de calma, intenté que mi vida volviera a una versión de normalidad. Salí a correr, acepté algunos proyectos freelance adicionales, empecé a comer comidas de verdad de nuevo en lugar de picotear compulsivamente cajas de barritas de granola por el estrés. Doug, mi gato siempre crítico, finalmente dejó de mirarme de reojo como si estuviera vibrando con energía nerviosa. Pero esa paz estaba construida sobre un campo de minas, y no duró. Todo llegó a un punto crítico un jueves por la tarde. Lo recuerdo tan claramente porque estaba en una llamada con un cliente cuando noté una llamada perdida de mi jefe. Trabajo como soporte técnico por contrato para una startup de tamaño mediano. Y aunque el trabajo no es glamuroso, es estable, y llevaba meses trabajando para conseguir un puesto más permanente y asalariado. El plan era que revisaran mi caso en diciembre. Si seguía rindiendo bien, me pasarían a tiempo completo con beneficios. Esa llamada lo arruinó todo. Le devolví la llamada en cuanto terminé la sesión de Zoom. Hola, Brad. Siento habérmela perdido. ¿Todo bien? Su voz era cortante. Tensa. Travis, tenemos que hablar. Ha surgido algo en recursos humanos hoy. Se me cayó el alma a los pies. ¿Recursos humanos? ¿Qué? Dudó. Recibimos una llamada de alguien que afirma que has estado gestionando una guardería sin licencia desde tu casa. Que hubo múltiples incidentes de poner en peligro a niños, negligencia e incluso abuso verbal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Apenas podía respirar. Eso no es verdad. Yo. Ni siquiera tengo una guardería. Es absurdo. Me lo imaginaba, dijo Brad rápidamente. Les dije que sonaba completamente fuera de lugar, pero no nos llamaron directamente. Presentaron una queja a través de un sitio de vigilancia que revisa a nuestros contratistas para verificar su cumplimiento. Desencadenó una alerta automática en nuestro sistema. ¿Quién lo denunció? No dejaron nombre, pero la queja era detallada. Descripciones de tu casa. Horas específicas del día. Incluso mencionaron a tu gato por su nombre.
Doug. Doug estaba en el informe. Fue entonces cuando supe sin lugar a dudas. Era Mónica. Está mintiendo, dije, más para mí que para él. Mi hermana, está tratando de sabotearme. Le dije que no a cuidar a los niños y se está desmoronando. Brad guardó silencio por un momento. Travis, te creo, pero en RRHH están asustados. Quieren una investigación formal antes de proceder con tu solicitud de tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos congelando el cronograma de tu ascenso hasta que lo resolvamos. Puedes seguir trabajando en contratos mientras tanto, pero vas a tener que presentar una respuesta por escrito y posiblemente aceptar una visita a tu casa. ¿Una visita a mi casa? Sé que es una exageración, pero tenemos protocolos. Después de colgar, me quedé sentado, con el teléfono en el regazo, las manos temblando. No lloré. No grité. Simplemente me apagué. ¿Conoces esa sensación cuando te das cuenta de que alguien que creías conocer es en realidad capaz de algo mucho más oscuro? Ese momento en que todos los recuerdos, las fiestas de cumpleaños, las pijamadas, las bromas internas, empiezan a sentirse como si pertenecieran a otra persona. Ese era yo, sentado en mi oficina mirando a la pared como si pudiera darme una respuesta. ¿Cómo pudo Mónica hacer esto? Llamar a la policía era una cosa. Crear narrativas en Facebook era otra. Pero ir a por mi trabajo, arriesgar mis ingresos, mi futuro, eso era un nivel completamente nuevo de malicia. Al día siguiente, hice lo que debería haber hecho hace semanas. Concerté una cita con una abogada. Se llamaba Rachel, y parecía el tipo de mujer que ganaría una discusión sin levantar la voz. Tranquila, centrada, afilada como una cuchilla bajo una luz suave. Le expuse todo, cada mensaje, cada incidente, el informe policial, la queja de RRHH. Incluso le puse el vídeo de la cámara del porche y le mostré la carta que Mónica dejó en mi buzón. Cuando terminé, Rachel se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Esto es acoso, dijo sin rodeos. Ha creado un patrón. Denuncias policiales falsas, difamación, interferencia maliciosa en el empleo. Puedo demandarla. Puedes. La cuestión es si deberías. Es familia. Es complicado. Y si tomas medidas drásticas, quemarás todos los puentes. No dudé. Ella ya prendió el fuego. Yo solo estoy decidiendo si quiero dejar de permitir que me queme. Rachel asintió. Entonces esto es lo que haremos. Primero, le enviaremos una carta de cese y desistimiento. Que sea oficial. Segundo, notificaremos a tu empleador que se está considerando una acción legal en respuesta a la denuncia falsa. Eso podría ayudar a acelerar su investigación interna. Tercero, hizo una pausa. ¿Quieres solicitar una orden de alejamiento? No lo había pensado, pero de repente la idea no parecía extrema. Parecía necesaria. Sí, dije. Quiero. Salí de la oficina con papeles en la mano y un nudo retorcido de nervios en el pecho. Esto era la guerra ahora. Una guerra legal, de adultos, pero guerra al fin y al cabo. Por supuesto, Mónica no se tomó bien la carta de cese y desistimiento. Apareció en casa de mis padres al día siguiente, sollozando histéricamente, agitando la carta como si fuera una orden de desahucio de Dios. Mi madre me llamó, con la voz tensa por el pánico. Travis, ¿qué es esto? ¿Por qué le han entregado a Mónica documentos legales? Intentó arruinar mi carrera, dije secamente. Dice que estás exagerando, que todo fue un malentendido. Ah, ¿en serio? ¿Qué parte? ¿La falsa denuncia a los servicios de protección infantil? ¿La mentira a la policía? La carta amenazante en mi buzón. Hubo silencio al otro lado. Estás llevando esto demasiado lejos, susurró finalmente mi madre. Estás demandando a tu hermana. Todavía no he presentado nada, pero me estoy protegiendo. Es la madre de tus sobrinos. Es una adulta que tomó una decisión. Entonces, con la voz más suave y devastadora, mi madre dijo, ojalá pudieras dejar esto pasar. Eso me rompió. No me sorprendió. En realidad, no.
Pero escucharlo en voz alta se sintió como una traición encima de la de Mónica. Como si todos estuvieran de acuerdo en silencio en que mis límites, mi paz, estaban en segundo lugar después de la comodidad de Mónica. Otra vez. Mamá, dije, con la voz quebrada. Ni siquiera preguntaste si estaba bien. Sé que esto es difícil para ti. No, la interrumpí. No lo sabes. Nunca lo sabes. No te preocupaste por mí cuando apareció la policía. No te preocupaste por mí cuando Mónica mintió diciendo que tus nietos estaban en peligro. Ni siquiera te preocupaste por mí después de que intentara arruinar mi carrera. Lo único que has hecho es decirme que siga perdonando. Más silencio. Te quiero, mamá, añadí. Pero no voy a seguir con esto. Colgué antes de que pudiera responder. Después de eso, la dinámica cambió por completo. Mónica empezó a publicar cosas más crípticas en línea, versículos de la Biblia sobre el perdón, referencias vagas a la traición familiar e incluso un GoFundMe titulado Madre soltera tratando de recuperarse. Afirmaba que había quedado financieramente devastada por falsas amenazas legales. Y varios parientes lo compartieron. Algunos incluso me enviaron mensajes para preguntar qué estaba pasando. Los ignoré a todos. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una noche, volvía de la tienda de comestibles cuando noté algo extraño. La puerta de mi casa estaba entreabierta, no abierta de par en par, pero tampoco completamente cerrada. Me detuve en seco. Doug era un gato de interior. Nunca salía de casa. El corazón se me aceleró mientras entraba corriendo, dejando caer la compra en la puerta. Doug estaba bien, gracias a Dios. Pero en la sala de estar, alguien había estado allí. No estaba revuelto. No faltaba nada, pero las cosas estaban mal. Una silla estaba movida. Un cajón ligeramente abierto. Una taza de café en la encimera que no había usado en días. Y en la mesa de la cocina, con la misma letra que la carta del buzón, había otra nota. La familia no lleva a la familia a los tribunales. Eso era todo. Sin nombre, sin amenazas, solo una advertencia. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí furia. Furia pura y helada. Esto no era una falta de comunicación. No era una pelea desordenada entre hermanos. Esto era guerra psicológica, manipulación, y ahora allanamiento de morada. Había entrado en mi casa. La grabación de la cámara la mostraba entrando por la puerta lateral, la que usaba para el patio trasero. No la había cerrado con llave ese día. No había pensado que fuera necesario. Llamé a Rachel. Llamé a la policía. Documenté todo. Y luego empecé a planear algo que nunca pensé que haría. Un caso legal completo. Ya no solo iba a defenderme. Iba a exponerlo todo. Hay una extraña calma que se instala después de que tu mundo se pone patas arriba. No es paz. Ni siquiera es insensibilidad. Es el tipo de calma que sigue a la destrucción, como estar de pie entre las cenizas después de que todo lo que construiste ya se ha quemado. Ahí es donde estaba yo. Después del allanamiento, vino la policía. Tomaron huellas dactilares, miraron alrededor e hicieron preguntas, todo mientras yo estaba sentado en la mesa de mi cocina mirando esa segunda nota. Les dije quién creía que era. No dijeron mucho, solo que lo investigarían. Pero la mirada en el rostro del oficial me lo dijo todo. Sabía lo complicados que se volvían los casos familiares. Sabía lo fácilmente que se enterraban. Rachel, mi abogada, solicitó una orden de alejamiento de emergencia ese mismo día. Fue eficiente, metódica y tranquila. Todo lo que yo no era. Conseguiremos que esto se apruebe en 48 horas, dijo. Hasta entonces, no la contactes directamente. Deja que yo me encargue de todo. Y así lo hice. Le entregué toda la comunicación, los mensajes de texto, las cartas, las grabaciones de la cámara, todo. Incluso me tomé unos días libres del trabajo, aunque libres es una palabra generosa. No podía concentrarme. No podía dormir. Seguía reproduciendo la grabación de Mónica colándose por la puerta lateral de mi casa, abriendo mi puerta y paseándose como si fuera la dueña. No robó nada.
Solo quería que yo supiera que podía hacerlo, que no tenía miedo, y de alguna manera eso me aterrorizó más que si lo hubiera hecho. Cuando mis padres se enteraron de la orden de alejamiento, se desató el infierno. Mi madre llamó, sollozando. Travis, esto está destrozando a la familia. Estás empeorando las cosas. No puedes simplemente sentarte con tu hermana y hablar. Me reí, un sonido corto y quebrado. Mamá, entró en mi casa. ¿De qué quieres que hable exactamente? Sobre si usó la puerta correcta. No seas sarcástico, dijo bruscamente, las lágrimas reemplazadas por ese tono que usaba cuando yo era un adolescente. Está inestable ahora mismo. Necesita compasión. Necesita consecuencias. Eso terminó la llamada. Mi padre me envió un mensaje más tarde, diciendo que estaba decepcionado por cómo estaba manejando las cosas. No en ella, sino en mí, porque aparentemente defenderme ahora era un fracaso moral. Ese fin de semana, dejé de contestar sus llamadas por completo. El silencio que siguió fue pesado, pero también clarificador. Empecé a darme cuenta de cuánto de mi vida había girado en torno a mantener la paz. Hacer lo que fuera necesario para mantener a Mónica tranquila, para que mamá estuviera orgullosa, para que todos los demás estuvieran cómodos. Cada discusión en la que había cedido, cada favor al que había accedido, cada vez que me tragué la ira en lugar de hablar, todo volvió de golpe como un resumen de mi propia debilidad. Y ahora estaba harto de ser el pacificador. Pero el daño ya se estaba extendiendo. En el trabajo, Recursos Humanos había escalado la denuncia falsa de la guardería. No me acusaban de nada directamente, pero necesitaban cooperación. Así que me encontré limpiando mi casa para una inspección domiciliaria, algo que dijeron que era opcional, pero recomendado. Opcional, mis narices. Me sentía como un criminal preparándose para una revisión de libertad condicional. Cuando apareció la representante de RRHH, fue educada pero distante. Miró a su alrededor, tomó notas, sonrió de esa manera corporativa que no llega a los ojos. Le mostré mi documentación, el informe policial, la carta del abogado, incluso la solicitud de la orden de alejamiento. Asintió con simpatía, pero no dijo mucho. 2 días después, Brad llamó. Travis, tengo que ser sincero. En RRHH están nerviosos. La queja pudo haber sido falsa, pero la imagen es mala. Tenemos que pausar tus proyectos por ahora. Así que estoy suspendido. Temporalmente. ¿Cuánto tiempo es temporalmente? Suspiró. Hasta que terminen su revisión. No discutí. ¿De qué serviría? Simplemente colgué, miré la pantalla en blanco de mi ordenador y dejé que el peso de todo se hundiera. Mis ingresos desaparecidos, al menos por ahora. Mi reputación bajo revisión. Mi familia fracturada más allá del reconocimiento. Y Mónica, en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin publicaciones públicas. Era como si hubiera desaparecido, pero yo sabía que no era así. Estaba sentada en algún lugar, esperando a que me derrumbara bajo la presión que ella había creado. Y por un tiempo, casi lo hice. Dejé de salir de casa a menos que fuera necesario. La comida que compraba se pudría en la nevera. Mi horario de sueño se desintegró. Incluso Doug parecía darse cuenta. Se acurrucaba a mi lado como si me estuviera protegiendo de algo invisible. Ya ni siquiera tenía la energía para mostrar mi habitual fachada sarcástica. Pero en algún punto intermedio de ese bache, comenzó un cambio. No fue repentino. Fue lento, casi imperceptible. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me senté en la oscuridad con una taza de café frío y pensé en todo lo que había perdido. Luego empecé a pensar en lo que todavía tenía. Las grabaciones de seguridad, los mensajes, los registros policiales, incluso la carta. Había estado tan concentrado en sobrevivir al caos que no me había dado cuenta de cuántas pruebas había dejado atrás. Abrí mi portátil, creé una carpeta llamada Documentación y empecé a organizar. Revisé cada mensaje, haciendo capturas de pantalla, etiquetando, marcando la fecha y hora de cada mentira, cada amenaza, cada publicación. Hice 2 copias de seguridad, una en un disco duro y otra en la nube. Al principio fue mecánico, pero se sintió como recuperar el control,
como recomponer la narrativa que ella había intentado torcer en mi contra. Todavía no sabía qué haría con ello, pero sabía una cosa. No iba a jugar a la defensiva para siempre. Los días se convirtieron en semanas. La orden de alejamiento fue aprobada, temporal, pero aún así una victoria. Rachel dijo que la fecha del juicio para la orden completa estaba programada en un mes. También dijo que Mónica no había respondido al cese y desistimiento, lo que jugaba a nuestro favor. Entonces sucedió algo inesperado. Recibí un correo electrónico de Brad. Hola Travis, RRHH ha concluido su revisión. Todo está aclarado. Estamos restableciendo tus proyectos a partir de la próxima semana. Siento el lío. Sé que esto fue duro. Además, hablé con los de arriba sobre tu rendimiento. Todavía te están considerando para el puesto a tiempo completo una vez que las aguas se calmen. Miré ese correo electrónico durante mucho tiempo. El alivio me invadió, pero fue agridulce. Debería haberme sentido victorioso, pero en cambio, solo me sentía cansado porque, aunque había sobrevivido a su sabotaje, la confianza se había perdido. No solo con ella, sino con todos los que habían permanecido en silencio cuando importaba. No les conté a mis padres sobre el restablecimiento. No respondí cuando mi madre me envió un mensaje una semana después preguntando si podíamos cenar en familia. Estaba harto de intentar arreglar una dinámica que claramente no quería ser arreglada. En cambio, me centré en el plan. Rachel y yo lo revisamos todo de nuevo. Dijo que si seguíamos adelante con el caso, tendríamos que demostrar no solo difamación, sino intención maliciosa, que Mónica mintió a sabiendas para dañar mi reputación y mis ingresos. Entre el informe policial, la queja de RRHH y las grabaciones del allanamiento, teníamos una base sólida. La mayoría de la gente no se tomaría tantas molestias para hacerle daño a un hermano, dijo Rachel un día, revisando los archivos. ¿Qué crees que quiere realmente? Pensé en eso, en cada vez que Mónica me había hecho sentir culpable, me había manipulado o se había librado de las consecuencias llorando. En cómo prosperaba cuando la gente se doblegaba ante su caos. Quiere el control, dije finalmente. Y lo está perdiendo. Rachel asintió. Entonces eso es lo que la hace peligrosa. La semana siguiente, empecé a preparar tranquilamente mi vida personal para la distancia. Cambié las cerraduras, instalé un nuevo sistema de alarma, actualicé mis contraseñas, eliminé a Mónica y a mis padres de mis contactos de emergencia, incluso cambié el beneficiario de mi seguro de vida. Parecía dramático, pero había aprendido que dramático es como la gente llama a los límites cuando están acostumbrados a que no los tengas. Pero la parte más difícil llegó un domingo por la tarde. Conduje hasta la casa de mis padres. No habían sabido de mí en semanas, y sabía que si no los enfrentaba ahora, simplemente aparecerían sin invitación algún día. Cuando entré en el camino de entrada, la luz del porche estaba encendida. Pude ver a mi madre a través de la ventana de la cocina, poniendo la mesa como siempre. Cuando me vio, su rostro se iluminó, esperanzado, como si todo pudiera volver a la normalidad. No podía. La cena fue silenciosa, tensa. Mi padre hizo preguntas educadas sobre el trabajo. Mi madre evitó el contacto visual. Era como si todos estuvieran fingiendo que no habíamos pasado por una guerra civil familiar. Finalmente, dejé mi tenedor. Mamá, papá, voy a seguir adelante con el caso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La cara de mamá se descompuso. Travis, por favor. No. He tomado una decisión. Entró en mi casa. Mintió a la policía. Intentó arruinar mi trabajo. Le he dado oportunidad tras oportunidad. Estoy harto de ser la persona que todos esperan que lo arregle. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Te arrepentirás de esto? Lo miré a los ojos. Ya me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me levanté, les agradecí la cena y me fui. Ese viaje a casa fue el más solitario de mi vida. No porque hubiera perdido a mi familia. Creo que en el fondo los había perdido hace mucho tiempo, sino porque me di cuenta de que finalmente me estaba eligiendo a mí mismo por encima de ellos. Y ese tipo de libertad no llega sin duelo. Cuando llegué a casa, estaba oscura, silenciosa, segura.
Doug saltó a mi regazo mientras me sentaba en el sofá, su peso cálido y reconfortante. Abrí mi portátil, saqué la carpeta etiquetada como documentación y comencé a escribir el primer borrador de mi denuncia formal. Cada detalle, cada fecha, cada mentira expuesta en blanco y negro. Por primera vez en meses, mis manos no temblaban. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. Estaba construyendo algo. Y en algún lugar muy adentro, sabía que Mónica no tenía idea de lo que se avecinaba. Dicen que la curación no es lineal, y quienquiera que lo dijera debió de tener una hermana como la mía. Las semanas después de que me levanté de la mesa de mis padres fueron tranquilas de una manera que ya no se sentía como evasión. Se sentía intencional, como si finalmente estuviera creando un espacio en mi vida que me pertenecía a mí. No al caos de Mónica, no a la culpa de mis padres, no a las expectativas de nadie más, solo yo, mi trabajo y mi gato extremadamente crítico. La primera señal de que las cosas estaban cambiando llegó a través de mi bandeja de entrada. Brad, mi gerente, me envió una nota el lunes por la mañana. Sin aviso, sin reunión formal, solo una línea. Revisa tu panel. Bienvenido a tiempo completo, amigo. Parpadeé, y luego parpadeé de nuevo. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras abría nuestro portal interno. Y, efectivamente, allí estaba. Mi perfil había sido actualizado. Empleado a tiempo completo, seguro de salud, días libres pagados, elegibilidad para bonos. Ni siquiera me di cuenta de que estaba sonriendo hasta que Doug saltó de mi regazo como si lo hubiera asustado. Había estado esperando ese momento durante más de un año. Y el hecho de que sucediera, no a pesar del drama que Mónica causó, sino casi por cómo respondía él, era algo que no me había permitido esperar del todo. Le envié un mensaje a Rachel, trabajo restablecido a tiempo completo. Gracias por ayudarme a superar ese lío. Respondió en 5 minutos. Te dije que eras más fuerte de lo que pensabas. Lo celebré haciendo algo que no había hecho en meses. Me compré algo. No algo práctico como un nuevo ratón o algún plugin de software carísimo. Me compré una guitarra, una Fender acústica, con un cálido acabado Sunburst, del tipo que solía soñar con tener cuando era un estudiante universitario sin dinero aprendiendo acordes en una de segunda mano que no se mantenía afinada. Se sintió como reclamar un pedazo de mí mismo que se había enterrado bajo años de obligación. Cada tarde después del trabajo, tocaba. No bien, pero fuerte, lo suficientemente fuerte como para llenar el espacio que una vez se sintió demasiado silencioso. Doug lo odiaba, por supuesto. Se retiraba al alféizar de la ventana como si lo hubiera traicionado personalmente. Pero creo que incluso él sabía que algo había cambiado. La vida ya no era solo sobrevivir. Estaba empezando a crecer. Legalmente, las cosas también se movían. Rachel presentó una demanda civil formal contra Mónica. No pedíamos millones, solo lo suficiente para cubrir los daños, pérdida de ingresos, angustia emocional, honorarios legales. Sin embargo, no se trataba de dinero. En realidad no. Se trataba de forzar la rendición de cuentas en un espacio donde nunca había existido antes. La orden de alejamiento temporal todavía estaba en vigor, y la audiencia judicial para la permanente se acercaba rápidamente. Esperaba que Mónica tomara represalias, pero no lo hizo. No directamente. En cambio, se volvió más inteligente. Dejó de publicar quejas vagas en línea, dejó de llorar a la familia extendida. Incluso dejó de aparecer en casa de nuestros padres sin avisar, lo que era tan fuera de personaje que casi me preocupó. Pero Rachel lo vio de otra manera. Se está retirando, dijo. Eso es lo que hace la gente cuando se da cuenta de que ya no tiene el control. Se mantienen de bajo perfil y esperan a que te sientas cómodo de nuevo. No me estoy sintiendo cómodo, le dije, y lo decía en serio. Porque la verdad era que había comenzado a documentar todo, cada interacción con mi familia, cada correo de voz, cada comentario de un primo que preguntaba si realmente estaba llevando las cosas demasiado lejos. Ya no solo estaba construyendo un caso legal. Estaba construyendo un escudo, una vida con límites, reforzada por pruebas y claridad. Los días de ser manipulado hasta la sumisión habían terminado. Y algo más comenzó a suceder también. Algo que no esperaba. La gente comenzó a contactarme en silencio, con cuidado.
Un primo que no había visto en 2 años me envió un mensaje en Instagram. Hola, acabo de ver lo que está pasando. Te creo. Mónica me hizo algo similar hace años cuando le dije que no a cuidar a los niños. No estás loco. Luego otro mensaje de un antiguo vecino. Le dijo a la gente que le estaba robando de su garaje cuando me negué a prestarle dinero. No estás solo. Cada mensaje se sentía como una cerilla encendida en la oscuridad. Durante tanto tiempo, había sentido que yo era el problema, que tal vez estaba exagerando. Pero ahora me daba cuenta de que no era la primera persona a la que Mónica había intentado aplastar. Solo era el primero en defenderse. Mis padres no dijeron mucho durante este tiempo. Unos pocos mensajes de mi madre, cortos. Espero que estés bien. Tu hermana te echa de menos. Todos estamos sufriendo. No respondí. No estaba listo. No se habían disculpado. Ni siquiera habían reconocido el allanamiento. Todo lo que querían era paz. Y la paz para ellos significaba mi silencio. Eso no iba a suceder. Luego llegó la audiencia judicial. Me presenté con una camisa de botones y una chaqueta. Rachel se veía feroz a su manera discreta. Líneas limpias, tono tranquilo, precisión mortal. Mónica, por otro lado, parecía cansada. No de una manera simpática, más bien como alguien que no se había salido con la suya en un tiempo y no sabía cómo funcionar sin atención. Evitó mi mirada todo el tiempo. El juez revisó las grabaciones, el informe policial, los mensajes de texto, las notas. Escuchó a Rachel exponerlo todo, limpio y brutal e indiscutible. El abogado de Mónica intentó pintarlo todo como una serie de malentendidos entre hermanos, pero fue débil, sin fuerza. Al final, el juez concedió la orden de alejamiento permanente. 6 meses con posibilidad de prórroga. Mónica no debía tener contacto conmigo, ni directo ni indirecto. Cuando salimos de la sala del tribunal, Rachel se volvió hacia mí y sonrió. Eso, dijo, fue una victoria. Ojalá pudiera decir que me sentí triunfante. No lo hice. No de inmediato. Simplemente me sentí quieto, como si el ruido finalmente se hubiera detenido, como si finalmente pudiera oírme pensar de nuevo. En las semanas que siguieron, las cosas mejoraron. No en una especie de montaje de Hollywood, donde todo es perfecto, sino en formas pequeñas y reconfortantes. Me desperté a tiempo de nuevo, comí comidas de verdad, revisé mi bandeja de entrada sin picos de ansiedad. Incluso Doug parecía más relajado, aunque eso podría haber sido por la nueva y elegante torre para gatos que le compré. El trabajo también se estabilizó. Brad comenzó a asignarme proyectos de mayor perfil. Recibí una mención en el boletín de la empresa. La gente comenzó a ponerme en copia para pedir mi opinión en lugar de solo incluirme para controlar daños. Finalmente, me estaban viendo como algo más que el tipo confiable. Me estaban respetando. Y creativamente, comencé a escribir de nuevo. No blogs, no manuales técnicos, historias. Historias desordenadas, personales, catárticas sobre la familia y el perdón y los límites y la traición. No las publiqué. Todavía no. Pero eran mías. Eran una forma de unir todos los hilos del último año en algo que tuviera sentido. Por primera vez en mi vida adulta, no solo estaba sobreviviendo a mi familia. Estaba construyendo una vida sin su peso sobre mis hombros. Entonces, una tarde, recibí una carta por correo. Escrita a mano. Sin remitente. Mi pulso se disparó. La abrí con cuidado, medio esperando otra amenaza velada. Pero no era de Mónica. Era de Lily. Su letra era torpe. Con crayón en algunas partes, con lápiz en otras. Hola tío Travis. Mami dijo que estás ocupado, pero te echo de menos. Me gusta tu casa y tu gato. Espero que no estés enfadado. No sé qué pasó. Te quiero. De Lily. Carita sonriente, me senté en la mesa de la cocina y lloré. Lágrimas feas, temblorosas, desgarradoras que no me había permitido sentir desde que todo esto comenzó. Porque por mucho que hubiera establecido límites, por mucho que supiera que tenía razón, no había dejado de extrañar a esos niños. ¿Y Lily?
Era inocente, una víctima del desastre de Mónica. Una niña atrapada entre adultos que estaban demasiado ocupados demostrando sus puntos de vista como para proteger su paz. Me rompió el corazón. Pero también me recordó por qué estaba haciendo todo esto, no solo por mí, sino por ellos. Para que pudieran crecer en un mundo donde personas como Mónica no pudieran controlarlo todo. Donde los límites se modelaran en lugar de castigarse. Donde decir no te convirtiera en el villano. Le respondí a Lily con cuidado, con ligereza. Hola, Lily. Yo también te echo de menos. Pienso en ti y en Mason todo el tiempo. No estoy enfadado contigo. Estoy orgulloso de ti. Y Doug te saluda. Carita sonriente, no mencioné a Mónica. No toqué los asuntos legales. Solo lo mantuve cálido, seguro, apropiado para un niño. Lo envié por correo a la mañana siguiente y volví a entrar, quedándome en la puerta un poco más de lo habitual. El aire se sentía diferente, más ligero, como si tal vez por primera vez en mucho tiempo, el resto de mi vida finalmente pudiera comenzar. La venganza no era algo que hubiera planeado. No al principio. No me senté en una habitación con poca luz, frotándome los dedos, esperando el momento perfecto para atacar. Sin un tablero de corcho con hilo rojo. Sin una cuenta atrás dramática. Yo no era ese tipo de persona. Solo quería paz. Quería trabajar, respirar y vivir mi vida sin que Mónica se cerniera como una nube de tormenta sobre todo lo que me importaba. Pero la venganza tiene una forma curiosa de crecer en silencio. Crece en el espacio entre las mentiras que te tragaste y las noches que te quedaste despierto deseando haber dicho más, haber hecho más. Y resulta que si limpias tu vida del caos el tiempo suficiente, el espacio que queda empieza a susurrar ideas. Comenzó con una llamada telefónica, no de Mónica, no de mis padres, de una mujer llamada Anna, alguien a quien apenas recordaba al principio. ¿Travis? Puede que no me recuerdes. Soy Anna Matisse. ¿Fuimos juntos al instituto? El nombre me sonó después de un segundo. Estaba un año por encima de mí. Equipo de debate. Afilada como una navaja. Siempre tenía una forma de hacer que la gente escuchara sin levantar la voz. Hola. Sí, me acuerdo. Vaya. Ha pasado mucho tiempo. Se rió ligeramente. Sí. 15 años. Escucha, esto es un poco inesperado, pero me enteré por un amigo en común, tu prima Emma, creo, sobre lo que está pasando con tu hermana. Quería contactarte. Me puse tenso. ¿Qué te contó exactamente? Solo que estabas pasando por un lío legal con tu hermana y que había algo de drama, pero no es por eso que llamo. De hecho, bueno, ahora trabajo para el bienestar infantil, específicamente en la Junta de Revisión de Estabilidad Familiar. Mi corazón dio un vuelco. No estoy involucrada en tu caso, añadió rápidamente. Conflicto de intereses y todo eso, pero cuando escuché tu nombre, recordé algo de cuando trabajaba en admisión hace 3 años. Me enderecé. Hubo una queja presentada contra Mónica Albrook. Nunca llegó a nada, falta de seguimiento, pero era seria. Un vecino informó haber escuchado gritos, dijo que los niños se quedaban solos durante largos periodos. Tragué saliva. Nunca supe de eso. Porque tuvo suerte, dijo Anna. Nadie le dio seguimiento. El vecino se mudó y Mónica dijo que era un malentendido, pero saqué el archivo. Todavía está archivado. Me froté la sien. Es algo que se puede usar ahora. Hizo una pausa. Extraoficialmente, si alguna vez presenta algo en tu contra que involucre a los niños o intenta involucrar a los servicios de protección infantil de nuevo, ese patrón importa. Muestra un historial. Y ahora tienes ventaja, Travis. Eres estable. Has documentado todo. La gente te escuchará. Por un momento, no supe qué decir. Se sintió como si hubiera estado cavando con mis propias manos en la oscuridad durante meses y alguien acabara de darme una linterna. Gracias, dije finalmente. ¿En serio? Dudó de nuevo. Hay una cosa más. Está tratando de inscribir a los niños en un preescolar privado al otro lado de la ciudad, uno con una estricta política de verificación de antecedentes de los padres. Solía consultar con ellos.
Solo para que lo sepas, si está mintiendo en su solicitud o usando la información de otra persona, podría salirle caro. Colgué, con el corazón acelerado, no de miedo, sino de claridad. Era hora de dejar de reaccionar. Era hora de actuar. Durante los días siguientes, comencé a reunir algo que Rachel más tarde llamaría el expediente más silenciosamente devastador que jamás había visto. No necesitaba acabar con Mónica públicamente. No necesitaba gritar desde los tejados. Lo que necesitaba era asegurarme de que cada institución que ella pudiera manipular, escuelas, tribunales, bienestar social, trabajo, supiera quién era ella. Presenté una declaración jurada formal a la Junta de Revisión de Estabilidad Familiar con la ayuda de Rachel, citando el allanamiento, la falsa denuncia a los servicios de protección infantil y ahora la queja presentada anteriormente por su antiguo vecino. No la acusamos de abuso. Ese no era el punto. Lo enmarcamos en torno a la inestabilidad, un patrón de comportamiento errático y manipulación que había escalado hasta el acoso legal. Rachel se aseguró de que todo fuera impecable. Luego presentamos una reclamación formal por daños y perjuicios en un tribunal de reclamos menores. No tanto por el dinero, aunque pedíamos algo menos de $10,000, sino porque sería de dominio público, un rastro limpio y fáctico del comportamiento de Mónica. Mientras tanto, empecé a hablar con algunas de las personas que me habían contactado en silencio durante los meses anteriores, aquellas a las que Mónica había manipulado o de las que se había aprovechado. Les pregunté si estarían dispuestas a presentar declaraciones, no para atacarla en grupo, sino para establecer un patrón. Aceptaron. Y sus historias eran escalofriantemente familiares. Una antigua amiga dijo que Mónica le había pedido dinero prestado para alimentar a sus hijos, solo para verla publicando selfies con vino 2 noches después. Una excompañera de piso afirmó que solía dejar a Lily y Mason solos durante horas mientras iba a citas de Tinder, vigilándolos solo a través de un monitor de bebé desde su teléfono. Un exjefe dijo que fingió una muerte en la familia para librarse de un turno de fin de semana y luego publicó fotos en la playa en Instagram. Cada declaración era más perjudicial que la anterior. Rachel las compiló en un paquete ordenado y devastador. Pero la verdadera oportunidad llegó inesperadamente a través de mi padre. Apareció en mi casa un día. No le dejé entrar. Hablamos en el porche. Parecía mayor, cansado, menos enfadado que la última vez que hablamos. No estoy aquí para discutir, dijo. Solo quería decirte algo antes de que se convierta en un lío mayor. Levanté una ceja. Tu hermana te puso como contacto de emergencia en los formularios escolares de sus hijos. Se me heló la sangre. ¿Qué? Solo me enteré porque la escuela me llamó cuando no pudieron localizarla. Me puso a mí como secundario, a ti como principal. Falsificó tu nombre. Probablemente asumió que no te opondrías. Siempre te encargabas de las cosas. Me reí amargamente. Ya no. Asintió lentamente. Le dije a la escuela que me pondría en contacto contigo. No dije nada más. Me costó todo mi ser no gritar. En cambio, lo miré a los ojos. Papá, si de verdad quieres ayudarme, llamarás a la escuela y les dirás que mintió. ¿Hoy? Dudó. Luego, por primera vez en mucho tiempo, dijo, de acuerdo. Todo encajó más rápido de lo que esperaba. La escuela me eliminó de la lista de contactos. Rachel les envió una carta notariada aclarando la falsificación. El tribunal aprobó nuestra audiencia de reclamos menores para el mes siguiente, y el bienestar infantil se puso en contacto para una entrevista formal, no para investigar a Mónica, sino para evaluar mis afirmaciones en busca de precisión legal e informes de patrones. No intentaba que le quitaran a sus hijos. Ese nunca fue el objetivo. Pero ahora, si alguna vez intentaba usarlos como arma de nuevo a través de los tribunales, a través del sistema, a través de mentiras, yo tenía una fortaleza legal a mi alrededor. Luego vino el golpe final. Mónica se presentó en el juzgado para la audiencia de renovación de la orden de alejamiento. No tenía abogado. Se quedó allí, sollozando, tratando de presentarme como obsesivo y rencoroso, afirmando que estaba manipulando el sistema para vengarme de ella. El juez le pidió pruebas. No tenía ninguna. Rachel, tranquilamente, entregó nuestro archivo actualizado.
No solo lo antiguo, el informe policial, las grabaciones, las cartas del buzón, sino el nuevo material, los formularios escolares falsificados, el patrón de los servicios de protección infantil, los documentos de contacto de emergencia, las declaraciones de testigos de terceros. No fue un asesinato de su reputación. Fue un retrato de su carácter. El juez revisó los papeles. Luego miró a Mónica, y nunca olvidaré lo que dijo. Señorita Albrook, si esto continúa, no solo perderá el contacto con su hermano. Puede que pierda mucho más. Le sugiero que se tome esto muy en serio. La orden de alejamiento se extendió por otro año completo. Y así, sin más, desapareció de mi vida. No a través de gritos, no a través de fantasías de venganza, a través de pruebas. Ella intentó controlar la narrativa. Yo le di a la narrativa recibos. Han pasado 4 meses desde esa audiencia. No he sabido nada de Mónica. No la he visto. Tampoco he sabido nada de mis padres, aparte de un incómodo mensaje de voz de mi madre por acción de gracias, pero estoy bien con eso. El trabajo es estable. Me ascendieron de nuevo. Ahora gestiono a 2 técnicos junior y dirijo mis propios proyectos de clientes. Publiqué uno de mis cuentos en una revista local. Incluso me uní a un grupo comunitario para hermanos adultos de narcisistas, donde conocí a personas cuyas historias reflejaban la mía de maneras espeluznantes. Y Lily envió otra carta. Hola tío Travis. Empecé clases de música. Quiero tocar la guitarra como tú. Mami dice que no puedo escribirte, pero quería hacerlo de todos modos. Por favor, no te enfades. Con amor, Lily. Carita sonriente, guardé esa carta en mi mesita de noche. Algún día, cuando sea mayor y haga preguntas, estaré preparado. Pero por ahora, finalmente recuperé mi vida. Y no tengo la intención de regalarla de nuevo. Es extraño cómo algo puede terminar sin fuegos artificiales. Sin explosiones, sin portazos, solo silencio. Después de todo lo que Mónica me hizo pasar, las falsas acusaciones, los formularios falsificados, el allanamiento, pensé que el final sería dramático, triunfante. Pero cuando finalmente llegó, no fue ruidoso en absoluto. Fue un martes, nublado, tranquilo. Estaba preparando el almuerzo cuando Rachel llamó. Pensé que querrías saberlo, dijo. Mónica no se presentó para impugnar la audiencia de reclamos menores. Parpadeé. Espera, ¿qué? Se le pasó el plazo para presentar una respuesta. El juez te concedió la cantidad total por defecto, $9,600. Tiene 30 días para pagar antes de que se escale a agencias de cobro. Dejé que eso se asentara por un segundo. Esperaba sentir satisfacción, tal vez incluso alegría, pero lo que sentí en cambio fue quietud. Gracias, Rachel, dije. Por todo. Te defendiste, dijo. Te plantaste. Eso es raro. Sonreí. Sí. Ya era hora. El dinero no importaba. No contaba con él, ni literal ni emocionalmente. Ni siquiera sabía si pagaría. Pero lo que importaba era que, sobre el papel, la verdad había ganado. Ahora había un registro, algo permanente, algo que ella no podría reescribir con lágrimas de cocodrilo y publicaciones en Facebook. El silencio que siguió ya no era tenso. Era pacífico. Mónica no llamó. No envió mensajes. No apareció en mi puerta ni envió notas crípticas. Simplemente desapareció de mi vida. Mis padres se mantuvieron distantes. No supe nada de mi padre. Mi madre envió una tarjeta de Navidad. Sin nota dentro, solo su nombre. Dolió, por supuesto. La familia no desaparece de tu corazón solo porque desaparezca de tu teléfono. Pero con el tiempo, el dolor se suavizó. No porque lo olvidara, sino porque me perdoné a mí mismo por querer que cambiaran. Eso fue lo que finalmente me liberó. No la justicia, no la venganza, la aceptación. Lily envió una última carta en marzo. Era más corta que las otras, escrita con un bolígrafo de gel rosa. Hola tío Travis. Te echo de menos. Ojalá las cosas no fueran raras. Quizás algún día pueda volver a ver a tu gato. Con amor, Lily,
No respondí. No podía. No mientras la orden de alejamiento estuviera en vigor. Pero guardé esa carta también, doblada cuidadosamente junto a las otras, guardada en el mismo cajón que las amenazas de Mónica. Un recordatorio tanto del daño causado como de la inocencia atrapada en medio. Pero tomé una decisión esa noche. Una última promesa a mí mismo. Cuando Lily cumpla 18 años, si quiere respuestas, se las daré. No por despecho. No para ponerla en contra de nadie, solo la verdad. Documentada, innegable, de la misma manera que yo la enfrenté. Sabrá que nunca dejé de quererla, que no me alejé de ella, solo de las mentiras. Estos días, la vida es sencilla. Trabajo, música, historias, paseos por el parque, el vecino ocasional saludando desde el otro lado de la calle. Doug, ahora gordo y sin preocupaciones, duerme en los alféizares de las ventanas como si fuera el dueño de la casa. Mantuve la cámara del porche, no porque espere que Mónica regrese, sino porque me recuerda que tengo permitido proteger mi paz. Ya no es paranoia. Es solo sabiduría. Y en cuanto a mí, sigo siendo el tío guay, solo que uno con una puerta cerrada con llave, un abogado en marcación rápida y una columna vertebral de acero. Solía pensar que decir no me convertiría en el villano. Resulta que simplemente me convirtió en el protagonista. Y finalmente empecé a vivir como tal.